La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era la felicidad, sobre diferentes aspectos de ella, por dónde puede venir, ¿verdad? Y acabamos llegando a la conclusión de que la verdadera felicidad era volver a nuestra naturaleza. Era volver al estado que nos resulta más natural al ser humano. Tenemos que volver al origen. Tenemos que volver a ese momento en el cual nosotros éramos o estábamos siendo plenos. El problema del ser humano es este, que no vive conforme a la imagen y semejanza de Dios, que no vive conforme su naturaleza. El Evangelio es así de fácil y el mundo espiritual también. Es sencillo, ¿verdad? Tú vives conforme a la naturaleza en la que has sido creado o vives fuera de esa naturaleza, ¿verdad? Pero dejando un poco ya el aspecto individual del ser humano y de su espiritualidad, dejando de lado ese tiempo personal, ese tiempo íntimo de cada uno con Dios, tenemos que valorar también el aspecto conjunto y unido del pueblo de Dios dentro de esa imagen y semejanza, dentro de la naturaleza de Dios. Si nosotros vamos a las encuestas que hace el Estado y a las estadísticas que saca, cada X tiempo va sacando estadísticas, se va haciendo como encuestas, por ejemplo, y una de las más comunes es la infelicidad, ¿verdad? O el temor. ¿Qué es lo que te da miedo o qué es lo que más temes? En estos años podemos hablar de COVID, podemos hablar de trabajo. Ahora podemos hablar de nuestra situación en Europa, con la guerra en Ucrania y en Rusia, ¿verdad? Que es preocupante. Ahora uno de los mayores temores que tenemos es cuando vemos que la agujita de la gasolina en el coche va bajando y tienes que ir a echar gasolina y te vas a gastar el doble que hace unos meses o que hace unos años, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez encontramos una gasolinera la gasolinera del Costco, que siendo socio era 0,70 y pico céntimos. Y ahora estamos superando los 2 euros por litro, ¿verdad? Esos son los miedos de la sociedad. Hay uno que no suele variar, siempre está en un top 3. Y es la soledad. El ser humano vive con miedo a la soledad. Si tú le preguntas, ¿qué es a lo que más temes? A estar solo. A vivir solo, a no tener a nadie. Esto es un miedo que todo el mundo tiene. Más o menos es la soledad. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para estar juntos. Es decir, es nuestra naturaleza, ¿verdad? Biológicamente o antropológicamente somos seres que tenemos que estar juntos. Pero no porque me lo diga la ciencia. La ciencia me explica el principio que nos encontramos en la Biblia. Vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al ser humano a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Crea la unidad. Y además los crea para que puedan multiplicarse y estar juntos. Es algo que es natural. ¿Cómo Dios quiere que esté el pueblo de Dios? Vemos la época de los patriarcas, ¿verdad? Grandes familias juntas, unidas en el pacto de Dios. Va avanzando, ¿verdad? Van pasando los años, nos encontramos con las 12 tribus, 12 grupos, 12 núcleos que formaban partes de ese pueblo de Dios, ¿verdad? Luego se unifican y se forma un reino, ¿verdad? El reino unificado de Dios que posteriormente se acaba dividiendo en el norte y en el sur. Vemos cómo es algo que es natural, es estar juntos. Y de hecho, si tú dejas a una persona vivir sola, esa persona va a generar problemas emocionales y problemas mentales porque está viviendo sola, está viviendo fuera de la naturaleza de su especie. No nos vamos a poner ahora técnicos, ¿verdad? Porque aunque quisiera no podría, pero vamos a generar problemas mentales y problemas espirituales porque la soledad no es natural. Una cosa es que digas, bueno, yo soy una persona un poco introvertida, me gusta pasar tiempo conmigo mismo, no quiero estar todo el rato con gente, que es lo que me pasa a mí, ¿verdad? Yo soy más introvertido, pero mi esposa es tremendamente extrovertida. Ella tiene amigos,
tiene el grupo de, ahora que no me escucha, tiene el grupo de sus compañeras de universidad, tiene el grupo de su barrio de cuando era joven, tiene el grupo de no sé qué, tiene las amigas del trabajo. Yo no tengo nada de eso. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza, ¿verdad? Yo soy indiferente. Pero aún así, somos seres que necesitamos estar juntos. Las personas extrovertidas necesitan mucho estar con gente, las personas introvertidas menos tiempo. ¿Ya? Somos todos diferentes, pero todos necesitamos estar juntos, porque la soledad no es natural. Cuando alguien vive solo, perdido en la montaña, es alguien que no está bien, ¿verdad? Es alguien que normalmente no está bien. Cuando tú vives necesitando ese grupo, ese calor, es natural. Es algo que es natural. Dios nos ha creado para estar juntos. Pero Dios nos ha creado para estar juntos dentro de su pacto. Más importante que tener una familia, más importante que tener amigos, es estar juntos dentro del pacto de Dios. Esta es la unión que Dios tiene en su corazón. Romanos 12, 4 al 5, podemos recordar lo que no hace mucho tiempo hemos visto. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús e individualmente miembros los unos de los otros. Este es el campo que Dios me ha dado. El campo que Dios nos ha dado, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la familia, que es lo que satisface no únicamente mi necesidad de tener contacto humano, sino que lo que satisface el plan de Dios de estar juntos dentro de su pacto para su gloria y su propósito. Esta es la esencia del ser humano, es que podamos estar todos juntos, pastores, ancianos, diáconos, remanentes, miembros, ovejas negras incluso, todas dentro. Tenemos que estar juntos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Dios nos ha creado así. ¿Nunca habéis sentido porque por algún motivo habéis dejado de asistir a la iglesia por enfermedad, por viaje, por cualquier cosa, por un enfado, y cuando habéis vuelto, lo necesitaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Porque es lo que es natural. Lo que no es natural es estar fuera. No es por criticar, pero eso nos daña. Eso nos hace ser extraños. ¿Cuál es el método que Dios ha usado para bendecirme? Mi iglesia. Es el método que Dios usa para bendecirme. Es el lugar que Dios ha puesto. Es posible que la iglesia Aposento Alto, ni la de Parla, ni la iglesia regional que está en Montreal, ni nuestra futura iglesia hermana que está en Guayachi, puede que no sean las más bonitas, las más atractivas, las más activas, las que tienen más impacto en la sociedad, las con mejor mensaje o con no sé. Puede que no lo sea, ¿verdad? Pero es la iglesia en la que Dios me ha puesto, la iglesia que Dios me ha dado. A ojos objetivos no será la mejor, para mí sí lo es. ¿Por qué? Porque es la que Dios me ha dado. Ni más, ni menos. Es la que Dios me ha dado. Mi iglesia imperfecta es la que Dios me ha dado. Con el pastor imperfecto, el pastor que Dios me ha dado. Con los ancianos imperfectos, los ancianos que Dios me ha dado. Y los diáconos, y los miembros, y los remanentes. ¿Verdad? Ay, es que este remanente, ¿qué trasto es? Es que qué imperfecto es. Pues claro que sí, gloria a Dios. Todos somos miembros, todos formamos parte, todos somos uno. Somos la iglesia perfecta que Dios me ha dado a mí. Como hablábamos antes de una persona, ¿no? Orando dijo, yo no tengo que estar aquí, tengo que estar en otro sitio. Pues gloria a Dios, porque Dios te da la guía para estar en el campo perfecto que Dios tiene para ti. Por eso no tenemos que decir, todo el mundo tiene que venir a la iglesia Aposento Alto. A esta iglesia tienen que venir los que Dios quiere traer. Porque no es perfecta, no es que mi iglesia sea perfecta.
y tengan que estar todos aquí. No, mi iglesia es perfecta para aquellos que Dios trae a este lugar. Por eso tengo que disfrutar de la iglesia. ¿Tengo que criticar la iglesia que Dios me ha dado? No, porque entonces le estoy criticando a Él. Si yo invierto tiempo en criticar y en hablar mal, ¿qué es lo que ocurre? Estoy dañando a la iglesia, me estoy dañando a mí, ¿verdad? Recuerdo una vez que una remanente, escuchando, no de forma escondida, pero obviamente no se esperaba que estuviese escuchando, escuchaba a dos personas hablar sobre la iglesia. Y fijaos lo que tuvo que escuchar, que volvió llorando a casa. Volvió llorando a casa. No sé lo que escuchó, porque en ese momento no me preocupé ni en enterarme, ni tampoco me interesaba, ni ahora tampoco. Pero únicamente con el hecho de que una remanente llegó a casa llorando, me da una muestra de lo que no tiene que ser. Así no se levanta un remanente, así no se está dentro de una iglesia, ¿verdad? Tenemos que tener orgullo del lugar en el que Dios nos ha puesto. Dios nos ha creado para obrar a través de la iglesia. Dios ha creado la iglesia para trabajar en el campo. Dios ha creado la iglesia para bendecir al mundo. Dios crea la iglesia para llevar sanidad a un mundo que está enfermo. Cuando estamos enfermos, vamos al hospital o vamos al centro médico. Cuando tenemos que operarnos, vamos a un cirujano para que opere. Pero el problema espiritual, no hay hospital en el mundo que pueda solucionarlo. Y como hablábamos antes, problemas en Perú, problemas en Venezuela, problemas en todos los países, por una política, otra política, una ideología, cualquier otra. No hay solución para un mundo que está enfermo espiritual. ¿Dónde tiene que ir el mundo? Tiene que ir a la iglesia. Porque la iglesia es el lugar que Dios ha instaurado para poder sanar a las personas y sanar el mundo. Este tiene que ser nuestro lugar. Una vez una mujer estuvo investigando sobre, no voy a entrar en ello porque además creo que ya lo mencioné en aquel tiempo, y el caso es que voy a daros directamente el resultado. El resultado que esta mujer encontró fue que unas estructuras químicas que tenemos dentro de nuestro organismo, que es lo que ayuda a que las células se puedan multiplicar, es decir, que pueda haber vida, que no muramos, que podamos regenerarnos y continuar con nuestra vida, eso que ayudaba a poder vivir se multiplicaba cuando una persona era comprendida y aceptada por otras personas. Hizo un estudio llamando a mujeres que estaban embarazadas y no tenían ayuda ni apoyo. Las juntó, entre ellas se ayudaron, se mostraron apoyo, hicieron un grupo, hicieron unidad. ¿Y qué es lo que pasó? Esta persona descubrió que estas personas empezaban a tener respuesta química, biológica dentro de su cuerpo. Y esto es vida. ¿Qué es lo que descubrieron en este tiempo? Que no hace falta que hacer estos estudios para ver la palabra de Dios, pero nos damos cuenta de que una persona sola, con problemas, sin esperanza, sin fe, es una persona que enferma y que muere. En lo mental, en lo emocional y en lo físico. Y cuando una persona se siente a gusto, se siente cómoda, aceptada, tiene una vida plena o una vida al menos que tiene respuesta, es una persona que está más sana mental, emocional y físicamente. Cuando una persona tiene estrés, es una persona que enferma físicamente. Y esto yo lo he visto. Una vez recuerdo una persona que tenía la mitad de la cara hinchada, los ojos con derrames en los ojos, con problemas tremendos, únicamente por el estrés, la inseguridad y el estrés. Por eso tenemos que volver a nuestra naturaleza, a nuestro origen, al lugar donde yo obtengo respuesta y obtengo las evidencias. ¿Cuál es? Que yo necesito estar con Dios y que necesitamos estar con el pueblo de Dios
y que necesitamos la iglesia estar junta y que necesitamos tener esa relación para poder tener impacto en el campo. Que la iglesia no puede ser un club social, que así no funciona. Hay iglesias que funcionan aparentemente muy bien, muy grandes, pero son un club social. Nosotros tenemos que ser una iglesia que dé sanidad y respuesta en el campo. Ahora, ese campo, que es otro punto del que vamos a hablar hoy, es en el cual yo tengo que poner mis ojos. Porque tampoco yo tengo que estar fijándome en mi iglesia y vivir para mi iglesia. La iglesia es el medio por el cual Dios bendice al campo. La iglesia es la arma que Dios utiliza para poder conquistar el mundo. Por eso en la iglesia no termina todo. Cuando entramos aquí, damos culto, no es la obra, ya ha terminado la semana, hasta luego, hasta la semana que viene. Esto es el verdadero comienzo. Y como el pastor Antonio dijo, cuando hacemos campamento de evangelismo, el campamento no es la finalidad, es un entrenamiento para poder hacer campamento todos los días de nuestra vida. Algo que ya con el COVID ya un poco terminado tenemos que volver a retomar. Pero para eso yo tengo que comprender cuál es el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Pues el versículo que para mí de los que mejor lo explica es Juan 3:16, de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree pueda vivir para siempre. Literalmente dice, el que no se pierda sino tenga vida eterna, ¿verdad? ¿Cuál es el corazón de Dios? Que yo pueda tener vida. Tener vida. Pero ya no únicamente vida futura, sino que esa respuesta ya sea ahora. Y yo ya pueda tener esa respuesta. Dios nos creó para que estuviéramos con Él, pero la gente no lo sabe y la gente sufre. No lo sabe y la gente sufre. La gente busca respuestas y no las encuentra. La gente busca lo material y no obtiene respuestas. Es algo vacío, ¿verdad? La gente vive en problemas mentales, en adicciones a las drogas, en problemas emocionales, idolatría, desorden sexual, adicciones al juego, adicciones a las drogas, adicciones al alcohol. Todos tienen el mismo problema que es el origen de todo ello. Ahora, me da igual cuál sea. Cada persona elegirá un problema o una tara o lo que sea. El origen es el mismo. Y en la sociedad todo. Pero esa es mi responsabilidad. El dar respuesta a esas personas. Responsabilidad en el sentido de que yo tengo que ir a dar respuesta, no que esas personas la reciban. Que es lo que a veces nos equivocamos, ¿verdad? Mi responsabilidad es ir a alguien y darle la respuesta. Ahora, lo que pase después es algo que, como dice la Biblia, eso tendrá que revelárselo el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso no tenemos que machacar a la gente, no tenemos que hacer evangelismo de presión, evangelismo de machaque, porque no funciona. Mi responsabilidad es dar el mensaje. Y si se acepta, acompañar. Lo demás, Dios se encargará de ello. Dios nos llama para conquistar la tierra. ¿Pero qué es lo que ocurre con esta tierra? Que la conquista Satanás. El 0,01% de la sociedad es la que controla al restante 99,9%. Esto es así de triste. El 0,01% de las personas es la que gobierna y dirige al resto. De la misma forma que alguien famoso se pone una prenda de ropa de tal forma, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Lo copia. Es algo muy banal, yo lo sé que es algo muy tal, pero es muy evidente, ¿verdad? Si alguien hace algo que llama la atención, que está arriba, todo el mundo ¿qué hace? Hace lo mismo. Con la música es lo mismo. Va por estilos, todo el mundo se va copiando y va siguiendo a alguien que es una referencia. ¿Verdad? Si alguien famoso trae una nueva ideología, un nuevo pensamiento, ¿qué es lo que hace la gente? Esta persona, ¿verdad? El mundo se gobierna por estas personas. Las redes sociales dictan lo que tenemos que hacer, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Cómo tienen que vivir, cómo tienen que pensar. Así es. ¿Y quién gobierna las redes sociales?
Las personas que tienen millones y millones y millones de seguidores. Porque yo, que no lo utilizo mucho, pero me di cuenta, todo el mundo se copia a todo el mundo. Y normalmente se copian los que están arriba. Todo el mundo hace eso. Y al final los que están arriba, ¿qué hacen? Lo que no lo saben, pero lo que Satanás les dice que tienen que hacer, ¿verdad? Esto es el mundo en el que estamos. La economía, ¿quién gobierna la economía? El 0,01% de la sociedad, ¿verdad? Cuando vemos la lista de los más famosos, miles y miles de millones, ¿verdad? ¿Cuántas personas tenemos que juntar para poder llegar a igualar con sus ahorros la millonada de estas personas? ¿Cuántos millones de personas? El mundo está ahí, la economía está ahí. Y estas personas obran conforme a Juan 8:44. Ellos hacen conforme su padre el diablo, ¿verdad? Pero es que la gente no lo sabe. Bueno, algunos sí lo saben, ¿verdad? Pero normalmente la gente no lo sabe. Por eso nosotros tenemos que levantarnos en el campo. La iglesia se tiene que levantar en el campo para poder solucionar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? El mayor método son los remanentes. Esta mañana lo hemos dicho. Hemos hablado de Daniel. ¿Quién era Daniel? Una persona que era cumbre espiritual. Y estando en la cumbre espiritual, toma su talento y llega a la cumbre de su especialidad. Y por lo tanto está arriba. Está al lado del rey. Y el rey lo quiere poner de gobernador por encima de todos. Es la historia de Daniel. Podéis leerla en Daniel capítulo 6. En adelante, lo que estamos hablando. ¿Quién pudo estar al lado del rey y testificar y hacer que el mismo rey pueda ver a Dios en la vida de Daniel? Únicamente un remanente que estaba en la cumbre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a esa cumbre. ¿Cómo? Con un estilo de vida que nos permita llegar a la cumbre. Tenemos que hacer esto y tenemos que levantar a los remanentes para que vayan a las 267 naciones. Y Dios lo hace. Sin saberlo, Dios levanta a obreros en Montreal. Sin saberlo, Dios levanta a obreros en Bogotá, en Colombia. Dios levanta a obreros en Miami. Dios levanta a obreros en muchos lugares. Sin saberlo, Dios levanta y construye una iglesia en Ecuador, cerca de Guayaquil, ¿verdad? Y nadie lo sabía. Y mientras que eso estaba ocurriendo, nadie se daba cuenta. Ahora, tenemos nosotros nuestra responsabilidad y lo tenemos que hacer. Si Dios lo ha hecho de una forma escondida, sin que nosotros lo hagamos de una forma consciente, el día que la iglesia de verdad Aposento Alto se pueda levantar y pueda obrar al 100%, ¿cuántas obras van a acontecer? Sin hacer nada Dios lo hace. Cuando realmente hagamos algo, entre comillas, Dios va a hacer las obras. Porque los obreros están en el campo y están esperando para poder compartir y para poder recibir el Evangelio. Dios nos da la potestad de gobernar sobre la tierra, pero no tenemos poder. Dios nos da la autoridad, pero no tenemos, ¿verdad?, para poder hacerlo. Ahí es donde nosotros tenemos que recordar y profundizar en nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo. ¿Cuáles son mis logros? ¿O cuál es mi currículum? Nada, ser pueblo, ser nación y ser pueblo, ¿no? Ser testigo que está esperando para recibir la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Vale? Pues sé pueblo. Si Dios te ha escogido únicamente, sé pueblo, sé nación. Dios te levanta como real sacerdocio. No necesitas a nada ni a nadie más allá de Cristo para poder tener respuesta. Esa es mi identidad. ¿Para qué? Lo podemos leer en el versículo número 10. No, al final del versículo 9, donde dice que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? A su luz admirable. ¿Para qué? Para que disfrutemos de su luz. Para que disfrutemos de su luz. Ahora, cuando yo disfrute de su luz, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a tener la respuesta para poco antes anunciar las virtudes de aquel. Primero, Dios nos llama a la luz y luego yo lo puedo anunciar. Ahora, si yo no lo disfruto y lo experimento de una forma personal, es muy difícil una vida creyente, es muy difícil, es muy complicado. Por eso tenéis que levantaros y resplandecer. Porque Dios os ha llamado como real sacerdocio, como pueblo adquirido, como nación santa. Santa se refiere a apartada para su obra. No nación hábil y útil, la que Dios le ha placido escoger. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora lo sois. Que vosotros en otro tiempo no teníais esta respuesta, pero ahora la tenéis. Vosotros que antes sufríais como sufre el mundo ahora, pero ahora no sufrís, porque tenéis toda respuesta. Y si sufrís es porque no estáis disfrutando de la respuesta. Es por vuestra culpa. Es por mi culpa que yo no disfruto a veces. ¿Verdad? Porque ya tenemos toda respuesta y ahora somos pueblo de Dios. Que ahora sí tenemos la misericordia, tenemos la respuesta y tenemos el poder. Por eso tenemos que utilizarlo. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros consumimos muchas calorías y no las quemamos, ¿qué ocurre con esas calorías? No me estáis mirando, no por lo que me estáis mirando, no. Ensanchamos, ¿verdad? Porque eso es alimento que hemos ingerido que no hemos gastado. Cuando, muy bien, recibimos mucha palabra, vamos mucho al culto, hacemos muchas cosas, está muy bien. Pero si yo no lo utilizo, ¿qué ocurre? De alguna forma engordo, me convierto en una persona menos capaz, menos ágil, menos hábil, menos fuerte, ¿verdad? Ese es el problema. Yo tengo que experimentar y tengo que ir al campo. Si no, voy a engordar. Si no, ¿de qué va a servir lo que yo tome? No es, al final se va todo, se pierde, no se utiliza. Por eso la palabra que Dios nos da, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a la experiencia. Y para que vaya a la experiencia, tiene que estar en mi corazón y tiene que estar en mi oración. Y cuando yo recibo la palabra, yo la personalizo, oro por ella y encuentro respuesta, este alimento que yo he tomado me da fuerza, me convierto en una persona más capaz, más hábil y más fuerte. Si no, ¿qué ocurrirá? Comeremos, estaremos sentados en el banco, engordaremos espiritualmente y cuando queramos ir al campo no podremos, porque nos cansaremos con 2 pasos, ¿verdad? Tenemos que experimentar la palabra de Dios primero en nuestra vida, en nuestra iglesia y en el campo. Amén. Para terminar, la felicidad se puede explicar mediante la química, la psicología, mediante incluso la medicina, ¿verdad? Fármacos. Hay libros que hay. Yo creo que alguno por ahí, no me lo he leído, pero hay libros que te hablan de la felicidad, ¿verdad? Todo esto. La gente enseña métodos para ser feliz, ¿verdad? Hay muchos métodos, muchas formas. Nosotros intentamos los nuestros. Quiero tener una familia, quiero tener un buen trabajo, quiero tener experiencias en mi vida, ¿verdad? Que es lo que se dice. Incluso la gente a veces sigue la filosofía del Feng Shui, ¿verdad? Que no sé hasta qué punto, o sea, tiene que tener una base, ¿verdad? Porque cuando tú ves una casa bien decorada y bien ordenada, dices tú, uy, qué a gusto me siento, ¿verdad? Cuando no es un caos, es como, uy, qué desagradable, ¿verdad? Pero el Feng Shui trabaja en esto, colocar tu casa de tal forma que haya una armonía de energía para hacerte sentir feliz. Hasta esto el mundo está estudiando y está intentando ser feliz, ¿verdad? La gente intenta ser feliz hasta el punto de llegar a un bosque y abrazar un árbol. Que me parece fantástico. Prefiero 1000 veces que abracéis un árbol a que lo tiréis, ¿verdad? Pero la gente necesita felicidad hasta el punto de que tiene que ir a abrazar árboles.
¿verdad? ¿Cómo puede la gente ser feliz? La ciencia, como vemos, nos ayuda a comprender, digamos que las bases de la felicidad, cómo funciona la felicidad en el cuerpo humano. Pero la palabra de Dios nos da la respuesta. Tenemos que disfrutar de la respuesta por encima de otra cosa. Dios nos ha creado para estar con Él. Esa es mi felicidad. Dios nos ha creado para estar juntos en Él. Esa es nuestra felicidad. Y Dios nos ha creado para ser felices únicamente a través de Cristo. Por eso decimos solo Cristo. Porque no hay nada ni nadie que pueda darnos esa felicidad por cuanto Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nuestra vida carece de sentido si no tenemos ese tiempo con Cristo y con Dios. Nuestra vida carece de felicidad si no estamos juntos en iglesia. Nuestra vida se convierte en algo inútil si no vamos juntos al campo. Ya tenemos la mayor bendición, y es que Dios está con nosotros, disfrutemos de esa naturaleza que está en nosotros y vayamos y ayudemos a otros a que puedan recibir esa misma respuesta. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias, porque tú estás con nosotros, lo has estado siempre y lo estarás hasta el fin de los tiempos. Gracias porque esa es la respuesta que necesitamos más que ninguna otra. Y a través de esa respuesta, la respuesta de Manuel, queremos volver a esa naturaleza, queremos volver a estar contigo, queremos vivir en una perfecta y completa comunión. Y de esta forma, que la Iglesia Aposento Alto, que es la unión de aquellos que disfrutan de Manuel, podamos ser una iglesia útil para el mundo, una iglesia que ofrece la sanidad profunda y correcta, que ofrece la respuesta que en ningún otro sitio pueden encontrar. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.